Hola, em, bienvenidos de nuevo. Esta es la segunda cápsula de teorías de justificación y esta vez vamos a hablar del coherentismo. Como esta parte del curso no tiene un texto, para el fundacionalismo teníamos el de Cassini. Esta va a ser poquito más extensa para ojalá explicarlo un poco mejor porque no tengo la ayuda de un texto auxiliar. Bien, entonces, ¿qué es el coherentismo? El coherentismo, el coherentismo tiene que responder a, a esta pregunta. Bueno, ¿qué significa justificar? ¿Cómo justifico mi creencia de que ciertas proposiciones son verdad? Y, y un coherentista de la justificación diría, bueno, estoy justificado en creer que una proposición es cierta si ésta es coherente con un conjunto de proposiciones. Esto les tiene que sonar un montón y yo creo que lo más difícil de esta parte del contenido es precisamente poder separar qué es el coherentismo de la justificación del coherentismo de la verdad. O sea, déjenme darle una vuelta a eso para tratar de clarificar. El coherentismo de la verdad es una teoría de la verdad, no la justificación, y, y responde, bueno, ¿qué significa que algo sea verdad? Eh, no por qué estoy justificado en creer que algo es verdad, sino por qué algo es verdad, cuando algo es verdad. Y la teoría coherentista diría, bueno, algo es verdad cuando es coherente con otras creencias. Eso suena increíblemente parecido, pero es radicalmente distinto a pensar, bueno, cuando estoy justificado en creer algo. Eh, y la teoría coherentista de la justificación dice precisamente casi lo mismo. Yo estoy justificado en creer algo porque es coherente con un montón de creencias. Entonces, ¿qué diría un coherentista de la justificación? Mira, si tú tienes muchas creencias que se ayudan mutuamente, que son coherentes unas con otras, entonces tú estás justificado en creer en ellas. Pero eso no significa que sean verdaderas. Eh, Significa que es razonable creer en ellas. Y, y- y esa es la gracia de todas las teorías conspirativas. Son, son tan populares y todo eso porque son coherentes, porque de alguna u otra forma atan cabos sueltos y eso es razonable. Eso hace que uno esté justificado en creer en ellas. De ahí a que sean verdad es otra cosa, ¿sí? Y de ahí a creer que la verdad significa ser coherente es otra cosa. Pese a que suena súper similar, es totalmente distinto. Espero que le haya quedado más o menos claro y si no, vamos a ver un poco más adelante. Bueno, vamos a ver ejemplos del coherentismo en términos de justificación y por qué es una buena idea pensar de que las cosas se justifican si es que son coherentes. Creo que no vamos a volver a darle vuelta a la diferencia con la teoría de la verdad. Así que si es que no les quedó claro, piénsenlo un poco, revisen estos primeros segundos de esta cápsula y si aún no es claro, escríbanme o lo discutimos en la próxima clase. Pero eso, una cosa es cuando, qué significa que algo sea verdad y otra es cuando estoy justificado en creerlo, porque es razonable creer que es verdad. Em, ya. El cohete, pucha, me sale una notificación aquí que eh, no puedo eliminar ahí la línea. Ya. Em, Ya, entonces, este cuadro ya lo habíamos visto. En el caso del fundacionalismo teníamos las experiencias, ciertas creencias fundacionales y ciertas creencias no fundacionales. Bueno, ¿qué diría el coherentismo respecto a este esquema? Respeta este esquema, entiende que efectivamente tenemos experiencia, a partir de esa experiencia creemos ciertas cosas, em, pero los coherentistas radicales dirían, mira, no hay creencias fundacionales, son todas inferenciales, o sea, todas se deducen desde otras creencias. Y si es que hay alguna creencia fundacional, que serían estas de la primera línea, entonces ellas son totalmente irrelevantes para la construcción del conocimiento. Efectivamente, yo podría tener algunas creencias que son más básicas, por así decirlo, pero eso no las hace mejores. Eh, Son mejores mientras estén más eh, entrelazadas con otras, mientras sean más coherentes con otras. Y el coherentismo moderado diría, bueno, hay creencias fundacionales,
pero su alta confiabilidad no es requisito para la confiabilidad de las creencias no fundacionales. Es decir, eh, si estas creencias fundacionales son muy confiables, eso no es requisito para que otras que están por acá lejos sean también muy, muy confiables. ¿Cuál es más o menos la idea? Bueno, yo puedo tener cierta experiencia, por ejemplo, tocar un sombrero, o sea, lo toco con los ojos cerrados, tengo un tacto y veo que tiene cierta forma de sombrero, y por otro lado puedo abrir los ojos, dejar de tocarlo y verlo, y ver que es un sombrero azul. Eh, ambas, ambas creencias, una parte de la experiencia del tacto y genero la creencia, a partir del tacto, la creencia de que estoy en presencia de un sombrero, y por otro lado tengo la visión, veo, tengo la experiencia de ver, y a partir de ello genero la creencia de que veo un sombrero azul. Estas dos creencias se potencian mutuamente. Entonces, es más creíble, estoy justificado en creer que hay un sombrero azul porque no solo lo toqué, sino que además lo vi. Eh, Ahora, claro, como esta señorita, uno podría tener lentes azules. Entonces, la creencia de que tengo enfrente un sombrero azul, a lo mejor es falsa. Tengo un sombrero, pero a lo mejor es de otro color. Eh, y, y un poco eso está detrás de todas estas cuestiones, ¿verdad? De las alucinaciones ópticas, de estos espejismos, que uno ve que hay agua, pero no la hay. eh, o de que el lápiz se dobla cuando en verdad no se dobla por efecto de, eh, por algún efecto físico, en fin. Los sentidos en general nos engañan. Entonces, una forma de en realidad justificar mejor nuestras creencias es que estén más entrelazadas entre ellas, en que no partan solo de una experiencia o de una experiencia fundacional, sino que vengan desde muchos flancos, digamos, y que todas estas ideas se soporten mutuamente. Em, Esto además, bueno, aquí antes de pasar a lo que está ahí escrito, déjenme darle el ejemplo. Y creo que este ejemplo ya lo habíamos comentado en alguna otra oportunidad. Eh, Supongamos que tras un examen de esto, que es una resonancia nuclear magnética, em, aparece que cierto individuo tiene qué sé yo, algún problema cerebral. Fíjense que seamos bien, no sé si, supongamos, esto no es eso, pero bueno, sí, supongamos que este es un, no me acuerdo cómo se llama, pero bla, 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 funcional, eh, mide las funciones del cerebro y mide la actividad a través del grado de oxigenación en las distintas áreas. Entonces, las áreas azules aquí son que tienen poca actividad, las rojas son de muy alta actividad. Y con esto, a partir de esta imagen en particular, el tecnólogo médico o el doctor se da cuenta de que hay un problema, que si yo en el área del lenguaje de cierta persona porque se activa poco cuando le hablan o qué sé yo. Ah, esta es la proposición, esta es la creencia. Eh, el individuo Pepito tiene un problema en el sector del habla y que explica todas sus dolencias o sus incapacidades sociales o lo que sea. Fíjense que esa frase tiene que ser coherente con un montón de cosas. Primero tiene que ser, para creer en ella, tiene que ser coherente con el diagnóstico, o sea, con que efectivamente a Pepito, o como sea que haya dicho en el ejemplo, le cueste sociabilizar y le cueste hablar, de alguna otra forma. Tiene que ser coherente con la anatomía del cerebro. Tiene que ser coherente que en esa zona del cerebro donde está ahora la flechita ahí moviéndose es la zona del lenguaje. Tiene que ser coherente que efectivamente menor flujo de sangre en esa zona implica menor actividad. Tiene que ser coherente también, tiene que ser cierta, ser coherente, quiero decir que tiene que ser cierta toda esa idea a la vez. Tiene que ser cierto, además, que la
forma en que se mide esto, que ponle, en el caso de una resonancia nuclear magnética, te ponen ciertos isopos que, no, perdón, te ponen dentro de un campo magnético muy, muy intenso que alinea todos tus dipolos y como las moléculas de agua y todas las tienen momentos eh, magnéticos distintos. Cuando interrumpen esos campos magnéticos, entonces vuelven a sus posiciones como de relajación y eso genera estadística y qué sé yo. Todo eso tendría que ser cierto para poder decir, ah, mira, en esa zona efectivamente hay menos actividad y esa es la zona del lenguaje y qué sé yo. Si se ven, si, aquí en la flechita, si la frase, la creencia, Pepito tiene problemas de habla, tiene que ser coherente con un montón de otras cosas, con un montón de otras creencias, y todas ellas tienen que contribuir para que sea razonable pensar, para yo estar justificado en creer que Pepito efectivamente tiene problemas en el lenguaje. ¿Se entiende? O la justificación efectivamente viene de este entramado de cosas que creo son ciertas y que se soportan mutuamente. Esto además lo vamos a ver más adelante, espero, cuando entremos al bloque de filosofía de la ciencia. Pero esta idea es coherente, es coherente también, con muchas de las cosas que se han pensado dentro de filosofía de la ciencia, y en particular de que eh, esto de theory leading, esta idea de que en realidad toda observación o toda proposición, por muy básica que se crea, siempre está cargada de teoría. Y que yo no puedo alejar mi marco teórico para hacer una observación pura, por así decirlo. Y hay varios que cuestionan la ciencia a partir de esa idea. Después vamos a discutir eso, pero esa es una conclusión bien robusta dentro de filosofía de la ciencia y, y está muy soportada por esta idea de que en realidad la justificación en ciencia, para lo que estamos hablando de ello ahora acá, pasa porque las ideas estén mutuamente apoyadas unas con otras. Em, Eso. Otra, fíjese además que nuestra forma de hablar de que algo fue probado muchas veces tiene que ver con esta cosa de coherentismo. Piensen en los juicios, como en la tele, así usted es culpable. Veamos el siguiente caso. Los juicios son coherentistas en este siguiente escenario, en este siguiente sentido. Supongamos que tengo ciertas experiencias aquí, 1, 2, 3, 4, y esas generan ciertas creencias, C1, C2, C3, C4, creencias fundacionales, que después se empiezan a mezclar y suben. Entonces, supongamos que la primera creencia fundacional es que Juan entró al banco a las 10. La segunda creencia fundacional es que Juan salió del banco a las 10:30. Supongamos que en verdad yo creo que Juan entró al banco a las 10 porque un testigo, un T1, cree que lo vio, pero no está muy seguro. Y como no está muy seguro, vamos a asignarle una probabilidad de 0,2. O sea, hay un quinto de probabilidad de que yo creo que era Juan, pero no estoy muy seguro. Lo vio entrar. Esta creencia de que Juan salió del banco a las 10:30. Y es porque otro testigo distinto también cree que lo vio, pero también no está muy seguro, así que le vamos a asignar la misma probabilidad. Hay una tercera creencia de que Juan tiene una pistola similar a la usada por un ladrón. A todo esto, robaron un banco y se está acusando a Juan. Spoiler alert, para allá va. Entonces, hay otra creencia que está soportada por cierta evidencia de que Juan tiene una pistola similar a la usada por el ladrón. Y es porque otro testigo, testigo 3, lo vio hace mucho tiempo, pero no recuerda bien si la pistola es la misma. Sabe que tiene una pistola, pero no sabe si es la misma pistola. Entonces, como fue hace mucho tiempo y el recuerdo, la memoria es frágil, le vamos a asignar una probabilidad aún más baja, de un 10%. Y una cuarta creencia fundacional que
dice que Juan en realidad planeaba hacer algo ilegal y violento ese día, porque el día anterior lo dijo borracho en un bar. Y como estaba borracho, bueno, dicen que los borrachos siempre dicen la verdad, pero como estaba borracho puede haberse entusiasmado un poco y en verdad no lo creía realmente, entonces le vamos a asignar un valor de 0,2. Ya. Todas esas cosas son cuestiones que tienen cierta evidencia, como fundacional, por así decirlo. Alguien lo escuchó, alguien lo vio, conversó con alguien, está conversando en un bar, qué sé yo, bla, bla. Pero fíjense de que todas estas cuestiones tienen poco peso, porque la persona que vio la pistola fue hace mucho tiempo, no se acuerdan bien, no están muy seguros, qué sé yo. No es muy potente. Pero si uno las mezcla, la cosa cambia. Porque si uno mezcla que alguien vio entrar a Juan al banco a las 10 y otra persona distinta lo vio salir a las 10:30, entonces se hace más probable de que Juan haya estado en el banco en el momento del crimen, que fue a las 10:15. Justo. ¿Lo ven? Y si Juan estaba en el banco a las 10:15 y además él tiene un arma como la que se usó y además él planeaba hacer algo ilegal porque estaba chato del sistema y estos políticos corruptos que nos tienen abogados y qué sé yo, entonces se hace plausible de que efectivamente la persona que cometió el crimen haya sido Juan. Aquí hay una cuestión, además, matemática. Espero no marearlo. Es súper simple en verdad, pero tiene que ver con las probabilidades condicionales. Eh, así se escriben las probabilidades condicionales. La probabilidad de A dado B, así se lee en este recuadro aquí hacia la derecha de mi pantalla, no sé cómo lo notas, supongo igual. La probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de la intersección de A y B, de la probabilidad de que se dé A y B juntos, dividido por la probabilidad de B. Ya. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que si ustedes recuerdan sus cursos de probabilidades, o si no tuvieron curso de probabilidades, síganme aquí un poco porque es fácil. Las probabilidades son un número que va entre 0 y 1. Si yo tengo probabilidad 0 es que la cosa nunca, nunca, nunca pasa. Si tengo probabilidad 1 es certeza. Entonces, tener probabilidad de un 10% es 0,1, de un 20% es 0,2. Y tener una probabilidad del 10% es que una en una ocasión de 10 eso es verdadero. O sea, de 10 de 10 experimentos que haga, uno va a ser favorable. Entonces, mientras más grande el número este P, mayor es la probabilidad, más fácil es que salga un elemento favorable de mi punto total. Bueno, fíjense que dije algo a la pasada que es re importante, es un número entre 0 y 1. Y yo cada vez, entonces todos estos P, este P de la intersección, el P de B, todas estas P son un número entre 0 y 1. Yo cada vez que divido un número cualquiera por un número menor a 1, el resultado es más grande. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que la probabilidad condicional de A dado B es igual a en este caso, ¿cuál es la probabilidad de que Juan haya estado en el banco en el momento del crimen, dado que alguien lo vio entrar, por ejemplo? Entonces, A sería C2', Juan estuvo en el banco en el momento del crimen, y B sería C1, Juan entró al banco a las 10. ¿Cuál es la probabilidad entonces en lenguaje natural? ¿Qué diría esto acá? ¿Cuál es la probabilidad de que Juan eh, haya estado en el banco a las 10:15, dado que entró a las 10? La probabilidad de eso es igual a la probabilidad de que haya estado en el banco y haya entrado al banco, dividido por la probabilidad de que haya entrado al banco. Así se calcula. Y esta probabilidad es siempre menor. Y bueno, de ahí hay una forma de calcular estas cosas, también estas probabilidades se asignan. El punto es que es posible de que la probabilidad
condicional sea un número más grande que las probabilidades particulares. Es decir, si vemos esta línea de aquí, la probabilidad de S2', es decir, de que Juan estuvo en el banco en el momento del crimen a las 10:15, dado que entró al banco a las 10 y salió a las 10:30, esa probabilidad es más grande que la probabilidad de que haya estado en el banco solo porque entró o que haya estado en el banco solo porque salió. ¿Se entiende? Y así sucesivamente. O sea, eh, que todas estas cosas coincidan hace cada vez más probable. Y esto es matemático, no es una cosa, no es algo que yo quiera que fuese así, es una cuestión matemática. Entonces, como que, y esa es la lógica que siguen los juicios en la tele al menos. O sea, si alguien, eh, si algo maulla como gato y trepa árboles como gato y tiene uñas como gato y ronronea como gato y come ratones como gato, es probablemente un gato. Todas estas cosas son coherentes. Déjenme darle el último ejemplo que alguna vez lo escuché, no lo puse, pero que me parece súper bueno, para tratar de justificar de que alguien está justificado si es que eh, tiene un montón de creencias que se soportan mutuamente. Hay un juego bien ñoño en donde alguien sale de la sala y el resto de las personas que están en la sala piensan en cualquier cosa. Piensan en qué sé yo, un celular. Entonces, después la persona le piden a la persona que salió que entre y esa persona tiene que adivinar lo que están pensando las personas a través de preguntas que se responden sí y no. Se pregunta, ¿soy una persona? Sí, no, soy no. Sí, si es no, soy un animal, sí, no, y así sucesivamente, y gana la persona que adivina con menos preguntas. Entonces, esto al parecer pasó, está jugando este tipo de cosas, un premio Nobel más o menos famoso, un tipo reconocido por ser súper inteligente, y le tocaba salir a él, y cuando salió, las personas adentro de la sala no se pusieron de acuerdo en qué preguntarle, querían buscar algo súper difícil y no se pusieron de acuerdo cuando la persona pasó el tiempo y la persona entró. Y ahí empezó a hacer preguntas y el resto de las personas empezó a responder, pero sin tener nada claro de qué objeto, o qué persona o qué animal tenían en la cabeza. Entonces le decían a todo que sí o que no de forma más o menos aleatoria. Eh, y este tipo, el súper inteligente, se dio cuenta de que le estaban haciendo trampa porque el tiempo que demoraban en responderle a cada una de sus preguntas de si sí o si no era cada vez mayor. Porque es cada vez más difícil hacer coherente una historia a través de mentiras, no sé, de invenciones. Es difícil la coherencia. Eh, y por último, un dicho popular que eh, encierra mucha sabiduría, los dichos populares. Mi madre siempre me decía que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Es súper fácil darse cuenta que alguien es coja porque le cuesta caminar. Bueno, dice que es más fácil a un mentiroso, precisamente por esto, porque generar coherencia en un relato donde hay muchas patas es tremendamente difícil y se pilla el tiro. Todo esto como para tratar de justificar de que es razonable creer aquellas cosas que están bien entrelazadas mutuamente. Entonces, fíjense, ¿qué dirían un coherentista de la justificación respecto a la ciencia? Diría, bueno, la ciencia es coherentista, o sea, está altamente justificada precisamente por esto. Aquí las E que están en el alrededor son evidencias, ¿dónde está la flechita? Aquí, esta de aquí. Estas son teorías y estas flechas son aquellas cosas que vinculan teorías con teoría o teorías con evidencia. Entonces las flechitas rojas implican confirmación teórica, las flechitas verdes implican confirmación empírica. Y son más gruesas o más finas si es que son más rigurosas o menos rigurosas. Entonces, un ejemplo de esto sería, por ejemplo, pensar en que estas de cero son las leyes de Kepler. eh, las tres leyes de Kepler o una de las leyes de Kepler y eso se basa en cierta evidencia. Estas leyes de Kepler y T2 serían las leyes de Newton, por ejemplo. Entonces, T2, porque es parte de una red un poco más central, estaría más justificada que las leyes de Kepler.
pese a que ambas tengan teoría externa. O en biología, supongamos que T4 es la teoría de la evolución y ella tiene soporte teórico y es soportada teóricamente por un montón de otras teorías, como por ejemplo la teoría de la conducta, que tiene cierta evidencia. Pero no solo la teoría de la conducta, también la teoría qué sé yo, de eh, cuestiones teóricas asociadas a los fósiles, a, qué sé yo, a separaciones geográficas de ciertas especies, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay un montón de teorías y todas ellas se soportan mutuamente. Entonces, las teorías que están al centro de la red, más entramadas, serían más robustas. Gran parte de la confiabilidad de las teorías y creencias científicas provienen del entramado de la estructura teórica entre ellas. Eso diría un coherentista de la justificación. Sí, ya di el ejemplo de la evolución. La teoría de la evolución eh, está vinculada con teorías de lados muy distintos, de conductuales, de teoría paleontología, de biogeografía, de embriología sistémica, etcétera. Y estas teorías a su vez prestan soporte a la teoría de la evolución. O sea, la teoría de la evolución explica cuestiones conductuales, explica cuestiones biogeográficas, pero a su vez todas estas diversas teorías hacen, hacen plausible la teoría de la evolución, la justifican. Sería una coincidencia cósmica de que la teoría de la evolución fuese falsa si es que todas estas otras cosas fuesen verdaderas. Entonces, el principio unificador, de alguna otra forma, de la teoría de la evolución arroja luz explicativa, explica varias de estas cuestiones, pero también estas subáreas se combinan para apoyar el principio. No puede ser mera casualidad. Y lo mismo pasa con la teoría atómica. La ley de los pesos, la ley de proporciones definidas, la ley de proporciones múltiples, la ley de proporciones recíprocas, la ley de conservación de elementos, la ley de pesos ponderales, creo. Cada una de estas, en los albores de la química, cuando se estaba iniciando, eran como leyes separadas. Y fíjense que la teoría atómica, de alguna otra forma, explica cada una de ellas. Se entiende la ley de proporciones recíprocas o la ley de conservación de la masa a partir de la teoría atómica. Y a su vez, la teoría atómica se ve soportada por cada una de estas teorías en forma mutua. Em, y esa es la conclusión. No puede ser casualidad. Las teorías se justifican, es razonable creer en ellas porque están en un entramado teórico poderoso. Y esa es la teoría coherentista. Hay varias implicaciones de esto que espero veamos y podamos discutir en la clase de preguntas. Si tienen consultas al respecto, acuérdense, anótenlas. Y, y nada, pues nos vemos en un rato más. Bueno, depende de cuando vean esto, un par de semanas más quizás. Que estén muy bien. Nos vemos.